¿Qué onda, viajeros? ¿Cómo están? Mi nombre es Oid y estoy muy contento de nuevo estar con ustedes. Hoy les voy a dar una serie de tips para cuando quieran visitar las hermosísimas playas de Huatulco en el estado de Oaxaca. Para mí, Huatulco es uno de los lugares secretos que todavía tiene Oaxaca y México. Es un lugar muy bonito. Yo me atrevería a decir que es uno de los lugares más bonitos de todo México, comparando las playas incluso de Cancún. Tiene unas playas tan cristalinas y tan bonitas que la verdad se lo recomiendo bastante. Está súper tranquilo. También algo muy importante, es súper barato y no hay mucha gente. Así de que si quieren disfrutar playas bonitas, baratas, con poca gente, la verdad Huatulco es la verdadera opción. A ver, chicos, ya me pasé a la sombra porque la verdad hace bastante calor. ¿Cuáles son las opciones que tienen ustedes para poder disfrutar o poder venir a Huatulco? Hay varias opciones. La primera, la más fácil, es venir en avión. Depende de su destino, pues es el tiempo que se van a tardar, pero ya saben, siempre cuando viajamos en avión perdemos mínimo un día de viaje. Eso es para cualquier destino. Como segundo, podría ser, ya si están en la ciudad de Oaxaca, pueden tomar el ADO, que es un autobús que es el que te trae acá directo, solo que tiene una desventaja, se hace a 10 a 12 horas. Si es que lo toman, yo recomendaría que lo tomaran de noche, porque así se hace menos pesado y también se ahorran una noche de hotel. Como otra opción, podrían tomar las Suburbans que están en la ciudad de Oaxaca. Yo les recomiendo tomar las Colombo, que son como las más populares, pero toda la zona, cuando lo busquen en Google Maps, van a encontrar. El precio aproximadamente son de 300 a 350 pesos y este viaje dura 7 horas. Son 6 horas de camino, 1 hora de espera para comida, me parece. Y ya la otra opción sería rentar un coche. ¿Qué ventajas tiene lo de rentar un coche y lo de viajar en Suburban? Que pueden visitar o pasar varios pueblitos muy bonitos. En la Suburban pueden decir que se bajan en ciertos pueblos, y pues obviamente lo pierden, pero pueden volver a agarrar en esos mismos pueblos la Suburban. O si llevan coche, pueden pararse en estos pueblos. Uno de ellos es San José del Pacífico. Es un pueblo en la montaña que tiene unas vistas espectaculares, es bosque, un atractivo impresionante de columpios que pareciera que te estás yendo al voladero. Bueno, aquí les dejo un video de San José del Pacífico que lo van a poder ver. Está bastante bonito. Lo característico es que hay hongos alucinógenos para los que quieran atreverse a esta experiencia. Y también en el coche, obviamente en los coches, si rentan un coche pueden parar esos lugares. También más adelante hay un lugar que se llama Pluma Hidalgo. Pluma Hidalgo es un lugar cafetalero, la verdad está bastante interesante, se los recomiendo que lo visiten. Y así van a encontrar bastantes pueblitos cuando vengan a Huatulco, donde ustedes pueden disfrutar al máximo. Esas 6 horas se pueden volver 10, pero van a ver lugares muy bonitos. Aquí les va otro consejo. Aquí el hospedaje hay para todos los bolsillos. Hay muy económicos, hay término medio y también hay hospedajes de resort, de grandes hoteles y grandes cadenas. La verdad, cualquier opción que ustedes tomen es súper buena. Aquí el Airbnb sí funciona. En Huatulco hay apartamentos bastante padres. Yo encontré un Airbnb de un departamento completo bastante bien, bastante económico y está cerca de la ciudad. Así que ya saben, del hospedaje ustedes no se preocupen, van a encontrar de todos los precios y no hay pierde en eso. Ven, chicos, les digo de que son muy tranquilas estas playas. Chequen, estoy entrando a una de las playas más famosas, que es la playa de la Entrega, y la verdad hay muy poca gente. También es temporada baja. A ese punto voy. ¿Cuándo es la temporada alta en Huatulco? La temporada alta es obviamente en vacaciones, que sería marzo, agosto, diciembre y parte de noviembre. Ya de ahí todo el tiempo están las playas para disfrutarla.
Otro de los tips que les puedo dar es que todos los establecimientos, al menos de comida, todos te ofrecen a domicilio. O sea, de que si ustedes rentaron por Airbnb o rentaron un departamento aparte y no están en un hotel donde haya servicio de restaurante y ven en Huatulco en diferentes locales donde vendan comida, todos llevan a domicilio. Así que ya saben, incluso hasta las tiendas, pregunten su número al local o tómenle una foto al local, viene su número y todos te llevan a domicilios. Es una de las cosas que más me gusta. Ya sé que existe ahorita el delivery o el Uber Eats, el Didi, pero aquí lo manejan de diferente manera. Cada negocio es el que te lo lleva, así que estoy maravillado con eso. Chicos, ya les he dado bastantes tips de que pueden visitar aquí en Huatulco, pero no hemos hablado de lo más importante, de las playas, de sus bahías. ¿Cuáles son las bahías que yo recomiendo? Acá hay muchísimas a las cuales pueden visitar, pero las que a mí me gustan más y en lo personal más visito sería la de Playa de la Entrega. Esa es mi favorita, además porque tiene hechos bastante históricos muy relevantes para la cultura mexicana. Y también la playa principal, que es Santa Cruz, Playa del Rosito y Playa Conejos, son una muy buena recomendación. En todas o en su mayoría se puede snorkear, pero la verdad eso lo checan en Santa Cruz. Ahí compran el tour para irse a snorkear y ellos le dicen en qué playa ustedes pueden ir a visitar. También ahí mismo puedes contratar un tour para visitar 7 bahías en lancha. Son aproximadamente 4 o 5 horas, que también se los recomiendo bastante. Los llevan a conocer bastantes lugares. Así de que ya saben, en Santa Cruz pueden tomar, es como el punto central donde pueden tomar dirección a diferentes lugares. La verdad, esas 4 playas son muy buenas y hay más bahías. Pero para mí en especial serían las que pudiera yo recomendarles. Si ustedes no se deciden por ninguna, ese es como mi top 4. También venden aceititos de coco y de mamey para el cabello, así que si ven a los señores, dice mi hermana de que son muy buenos estos para el cabello. Así que ya saben. Muy bueno el aceite de coco de mamey. Gracias. Mándamelo en tu tú. Para la rodilla, ciática, espalda, se llama mentol con bálsamo negro. Cura rodilla, ciática, espalda. Muy bueno para la rodilla, para el cartílago. ¿Y qué cuestan? El tratamiento vale $4.50 y dura para 5 o 6 meses el tratamiento. Ya pero ven. se van curando del cartílago. La rodilla se llama mentol con bálsamo negro. Ya saben, con el señor aquí pueden encontrar Aquí la playa de andamos en la entrega. playa. También traemos el aceite de mamey que le nace y le crece el cabello. Ya no se le cae el cabello de coco y de mamey. Muy bueno para la caída del cabello y para limpiar la carita. Muy perfecto. bueno el aceite de coco y de mamey. Gracias. Ándele. Una de las primeras cosas que pueden hacer es venir a ver el amanecer. Solamente que el amanecer me jugó una mala y me puso unas nubes enfrente. Pero la verdad ya he venido al amanecer bastantes veces y es súper bonito. Siempre hay mucha gente que viene a nadar y a hacer deporte por las mañanas para que no se quemen, así que altamente recomendado venir. El amanecer es aproximadamente a las 6:44 de la mañana, para que lo tengan como dato. A ver, chicos, vamos a hablar de cuándo es la temporada alta aquí en Huatulco. La temporada alta en Huatulco son en marzo, julio, agosto y diciembre. Esas son las épocas cuando hay un poquito más de gente. Ya de ahí todos los demás meses, la verdad, el turismo está bastante relajado. Así que ya saben, ustedes deciden en qué mes pueden venir o en qué mes tienen vacaciones sin problema. Ahora sí ya está saliendo el sol, pero la verdad ninguna cámara nunca le hace justicia a lo que ven los verdaderos ojos. Así que ya saben, un pretexto más para venir a ver estos bonitos amaneceres. Después de una nadadita y de recargar energía por la mañana, seguimos con los consejos. Uno de los consejos para moverse en Huatulco, la verdad, son los taxis. Los taxis, ya sé que no es como en todas las ciudades, que no es recomendable utilizarlos porque son caros. La diferencia es que aquí en Huatulco son muy baratos y es muchísimo más rápido moverte en ellos. Miren, por decir, aquí en la playa principal está lleno de taxis esperándolos y así en todas las bahías.
Así que recomendado los taxis y la verdad son bastante seguros. Creo que nada más se puede pagar con ellos en efectivo, así que para que lo tengan en cuenta. Casi todo se paga en efectivo en Huatulco, así que ya saben, con tarjeta ni transferencia, efectivo, para que lo tengan en cuenta y no se van a llevar alguna sorpresa. Una opción para recorrer las bahías puede ser que tomen ustedes el turibús. El turibús sale del centro de la ciudad, donde está el Zócalo, para que ustedes lo ubiquen. Le ponen en Google Maps el Zócalo y ahí lo van a encontrar. El turibús tiene un costo de 100 pesos, solo que sale nada más en las noches y te lleva a todas las bahías, con una terminación de degustación de moles, mezcales y chocolate. Para que lo tengan en cuenta, el recorrido, los recorridos empiezan a las 7 de la noche y terminan a las 10. Así de que aproximadamente duran 2 horas. Así que para que lo tengan en cuenta, es un recorrido rápido en la noche. Como acabaron de ver, acabamos de pasar el mercado 3 de mayo y ahí es donde pueden encontrar desayunos y comida bastante rica. Nada más que ahorita está cerrado porque es muy temprano, como pueden ver están cerradas todas las tiendas de acá, pero es bastante recomendable. Ya he ido a comer y a almorzar sobre todo a este mercado, así que para que lo tengan en cuenta, almuerzan rico y a bajo costo. Todo esto que están viendo es lo que vamos a desayunar. Son unas entomatadas, un mole negro y un caldo de res. Todo esto lo pueden encontrar en el mercado y la verdad está delicioso y a muy bajo costo. Así que ya, para que tengan el dato, tropa. Bueno, ¿y cuántos días considero que deberían visitar Huatulco? Yo considero que con 3 estaría bien. Si ustedes están más días, adelante. Hay muchísimo que recorrer. De aquí se podrían ir a muchísimas otras playas e incluso llegar a Puerto Escondido. También otro consejo, otro promedio de cuánto se gastaría al día con un presupuesto, digamos, limitado. Yo creo que por persona gastarías 650 pesos al día. Se puede economizar más, pero yo creo que sí ya no sería tan recomendable. Ya de ahí de los 650 hacia arriba, o sea, lo que ustedes quieran. La verdad aquí ya depende de cada bolsillo, pero como mínimo 650 pesos estaría bastante bien que lo consideraran por día, por persona. Con estos consejos yo creo que se le va a hacer un poco más fácil su viaje. Ya van a tener idea de más o menos qué poder hacer en Huatulco, más o menos los costos y qué es lo que van a poder recorrer. Si ustedes tienen algunos otros consejos para visitar la ciudad de Huatulco y estas hermosas bahías, por favor no olviden dejar comentarios en la parte de abajo, también para que así nos apoyemos toda la comunidad de viajeros. También por favor no olviden suscribirse, activar la campanita para que le llegue la notificación de videos. Y ya saben, por favor los espero muy pronto que visiten en Huatulco. Y si pueden, ya saben, comenten cuáles son sus mejores consejos para visitar estas hermosísimas playas. Y nos vemos en el siguiente video, tropa. Cuídense mucho.